Saludos cordiales y afectuosos para toda la audiencia y para el ministerio Verdad Adventista. Agradezco a Dios porque nos permite el estudio de la lección número 12, Adoración sin fin, programada para el sábado 23 de marzo. Al Señor cantaré con toda mi vida y al Señor salmearé mientras viva. Salmo 104, 33. Tenemos el privilegio de estudiar los salmos graduales que nos invitan a adorar a Dios, porque Dios es digno de suprema alabanza. Salmo 145, verso 3. Debemos ofrecerle a Él sacrificio de alabanza. Salmo 50, 14. Y Pablo en su carta a los Hebreos, en el capítulo 13, versículo 15, nos explica que el sacrificio de alabanza es el fruto de los labios que confiesan su nombre. En el Salmo 156, versículo 12, se nos indica de que existen múltiples motivos para alabar a Dios. El Salmo 103, verso 1 y 2 dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y luego añade: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Así que existen muchos motivos. Cada uno de nosotros tiene uno en particular, o muchos en particular, por los cuales reconocer la misericordia del Señor y alabar y bendecir su nombre. Israel, en los Salmos, no era una nación común y corriente. Delante de Dios eran una congregación de adoradores y participaban en el culto personal y en el culto corporativo. Salmo 22, versos 22 y 25 y Salmo 35, verso 18. A la vista de Dios se le conoce también como la congregación de los rectos. Salmo 111, 1. Ellos tienen un vínculo especial con Dios, un vínculo de pacto. Conocen a Dios por experiencia personal. Salmo 36, verso 10. Y Dios también los conoce a ellos. Salmo 33, 1 y 37, 18. En esta oportunidad estudiaremos temas importantes como: número 1, el significado de la adoración en los salmos. Número 2, la adoración personal y la adoración pública en el santuario. Número 3, la adoración en el sentido más amplio, finalizando con las aplicaciones pertinentes. Comencemos con el significado de la adoración en los salmos. El Salmo 134, 1 dice: bendecid a Jehová todos los siervos de Jehová. Salmo 96, 1 dice: cantad a Jehová cántico nuevo toda la tierra. Salmo 149, 1 dice: su alabanza sea en la congregación de los santos. El Salmo 96, 4 dice: porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. El Salmo 96, 5 añade: porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Y en el Salmo 96, 10, decida ante las naciones, Jehová reina, y juzgará a los pueblos con justicia. Los salmos referidos hacen una distinción clara de que los adoradores, su adoración va dirigida al único Dios verdadero, al Dios creador de todo lo que existe. Los dioses de las naciones solo son ídolos, pero el Dios verdadero
es el que hizo los cielos y la tierra. Él es el Rey y juez justo. Él es el soberano de todo el universo. Se reconocen aquí todos los atributos exclusivos de Dios: Creador, Redentor, Sustentador, Rey y Juez justo. Así que la verdadera adoración distingue al Creador de la criatura. Romanos 1:25, Apocalipsis 14:7. La verdadera adoración se da en el lugar apropiado, que es el santuario, de acuerdo al tipo de culto estipulado por Dios, y se hace también en el día especial preparado por Dios para dicho fin, el sábado. En el Salmo 15 se habla del lugar santo y del monte de su santidad. ¿Quiénes son los que morarán en el santuario? El Salmo 24, del verso 3 al 6, dice: ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en el lugar de su santidad? Y el Salmo 92 habla del salmo especialmente dedicado para el día de reposo, que es el día del Señor y que es el sábado. Por lo tanto, la adoración se debe de hacer de acuerdo a lo estipulado por Dios, en el tipo de culto, en el lugar de adoración y en el día especial de adoración también. La verdadera adoración se dirige a Dios y debe de dársele en la hermosura de la santidad. Salmo 96:9. Y en el Nuevo Testamento nuestro Señor Jesucristo, en su diálogo con la samaritana, le dijo que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Juan capítulo 4, verso 23 y verso 24. Debemos adorar a Dios con la misma intensidad con que debemos de amarlo. Y en la Shemá, en Deuteronomio 6:5 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. De esa misma manera, con esa misma intensidad, debiéramos adorar al Señor. La adoración debe de fluir de un corazón sincero, lleno de amor reverente y que actúa de acuerdo con la voluntad que Dios ha revelado en su santa palabra, en su santa ley del Decálogo y de acuerdo con su verdad. Eso es adorar a Dios en espíritu y en verdad. La santidad debe de caracterizar tanto el lugar de adoración, como vimos en el Salmo 15 y en el Salmo 24 del 3 al 6, ¿quién habitará en la presencia de Dios? ¿Quién morará en su santuario, en su monte santo? Los lugares santos son los lugares del Señor, y en el tiempo de la economía israelita tenían el santuario, tabernáculo del desierto y luego el templo de Salomón, donde Dios coloca su presencia y permite que sea el centro de reunión entre Él y su pueblo. Su presencia es la que santifica ese lugar. Éxodo 25:8 y Habacuc 2:20 dice: mas Jehová está en su santo templo, y calle delante de él toda la tierra. La definición de santo está presentada con claridad en Levítico 20:26, donde dice: habéis de serme santos, porque yo soy santo, y os he apartado de todos los pueblos para que seáis míos. En primera de Pedro 1:15, el apóstol dice: sed santos como aquel que os llamó es santo en toda vuestra manera de vivir.
Así que podemos decir de que la santidad debe de acompañar la vida. Debemos de apartarnos del pecado, de la tentación, de las malas influencias del mundo, de la corrupción de la concupiscencia que genera en las personas que habitan en el mundo. Debemos de apartarnos del mal, de la injusticia y de toda cosa que no agrade a la voluntad de Dios. En el Salmo 15, verso 1 y 2, el salmista pregunta: ¿quién habitará en tu tabernáculo y en tu santa morada? Y él mismo responde en el Salmo también 24, del 3 al 6, y en el mismo Salmo 15, el íntegro, el que hace justicia y el que habla verdad en su corazón, el limpio de manos y el puro de corazón, el que no ha elevado su mente a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Aquí en ambas citas se ocupa el hebreo tamim, traducido íntegro, pero también puede ser traducido perfecto, recto, sin mancha, sin defecto y veraz. Esta condición solo puede ser una realidad en la vida del cristiano si recibe la justicia imputada e impartida de Cristo, porque solo Él puede restaurarnos plenamente a una relación correcta con Dios. Solo Él puede transformar nuestras vidas para que podamos disfrutar de una semejanza a Él en carácter, es decir, ser idóneos para vivir con Él por toda la eternidad. Romanos 5.1, Romanos 8.1, Primera de Juan 3.3. Continuamos con la adoración personal y pública en el santuario. La adoración tal como lo expresan los salmistas debe de ser universal y es de carácter personal, pero también carácter corporativo y público. Algunos salmos se aplican al sacerdocio y a los levitas, quienes ministraban continuamente en el templo o en el santuario del desierto, y ellos ministraban a diario en ese lugar. Primer libro de Crónicas 9, del 23 al 27. Primer libro de Crónicas 9:33. Algunos de ellos fueron constituidos cantores, custodios y sirvientes de día y de noche en esos lugares santos. Eran conocidos también como los siervos de Jehová, que alababan al Señor de día y de noche, y a ellos se agregarían los peregrinos que venían de la diáspora para celebrar las 3 fiestas principales del año eclesiástico hebreo. La invitación que nos da el Salmo 96.1 dice: cantad a Jehová un cántico nuevo. Esto no implica una nueva composición, ni de letra ni de música, ni siquiera de un nuevo himno, o de un nuevo intérprete o versión de un himno. Este es un llamado individual de primera categoría. Cada cristiano tiene que experimentar personalmente, íntimamente, su relación con Dios. Dios, cuando uno se inclina con Él en adoración personal, experimenta una renovación, una restauración, un ennoblecimiento del carácter, una transformación a la semejanza divina, que ennoblece todas sus facultades y su carácter. Este es el resultado de una liberación de cualquier tipo de esclavitud, de pecado que nos impida vivir una vida de acuerdo a los propósitos y a la vida santa. Una comunión tal con el Señor nos libera de la esclavitud
del pecado y de Satanás. En nuestra devoción personal y diaria con Jesús, debemos de tener una experiencia viva y real y redentora que se pueda evidenciar en nuestra vida y en nuestro carácter. La dimensión también escatológica del Salmo 96 se describe en Apocalipsis 14, versículo 3, en la experiencia singular y especial de aquellos 144,000, ya que solo ellos pueden cantar un cántico nuevo que se vuelve el cántico de su propia y exclusiva experiencia que no gozará ninguna otra compañía de entre los salvos. Es un cántico de una gran liberación, la liberación del decreto universal de exterminio lanzado por los opositores, aliados del diablo, en contra del pueblo de Dios. El cántico de ellos en Apocalipsis 15 sobre el mar de vidrio es denominado el cántico de Moisés y del Cordero. Es un cántico de liberación. En el caso de Moisés, nos recuerda la liberación de la esclavitud de Egipto, cuando ellos cruzaron el Mar Rojo y las aguas divididas, que hicieron un camino en seco para los hebreos, se juntaron y ahogaron al faraón y a sus ejércitos egipcios. En el caso del Cordero, el cántico es también un canto de liberación, porque por virtud del sacrificio de Cristo se ha hecho una abarcante y completa liberación de la esclavitud del poder del pecado, de la esclavitud del diablo y de la esclavitud también del poder del sepulcro. Una liberación del Egipto espiritual. Una liberación del poder de los enemigos y de los engaños, astucia y poder de Satanás. Pero la experiencia de los 144,000 es que ellos serán redimidos de entre los de la tierra, de entre los vivientes. Pasarán incólumes el gran tiempo de angustia, la gran tribulación, que no tiene ningún equivalente en el pasado, es sin parangón. Ellos obedecerán la ley de Dios y su santo sábado, cuando el mundo entero la decretará abolida o invalidada, y ellos guardarán el santo día del Señor, a pesar de que haya una ley de exterminio universal contra aquellos verdaderos adoradores. Y ellos triunfarán, porque Apocalipsis 14:1 dice que los vio el teólogo Juan de pie en el monte de Sión, con el Cordero, y luego vio en ellos el nombre de Dios y del Padre escrito, y del Cordero escrito en sus frentes. Pero además en el Antiguo Testamento, los israelitas fueron considerados por Dios un reino de sacerdotes y una nación santa. Éxodo 19:6. Así que ellos eran también una congregación de adoradores santos, aunque no fueran de la tribu de Leví, ni descendientes directos de Aarón y de sus hijos. Ellos adorarían a un Dios santo. Y en el Nuevo Testamento, también en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, se destaca del pueblo cristiano, que es un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pedro también habla en el capítulo 2, verso 4 del llamado sacerdocio universal de todos los creyentes en Jesús. Ellos constituyen ese real sacerdocio. Ellos ya no ofrecen víctimas sangrientas en ningún santuario terrenal, porque eso caducó, porque apuntaba
a la muerte única y suficiente, una vez y para siempre, de nuestro bendito Salvador Jesucristo. Hebreos 10:10. Ellos ahora elevan a Dios sacrificios espirituales, agradables al Señor por medio de Jesucristo. Primera de Pedro 2:4 y 5. Y como ya habíamos explicado anteriormente, rinden a Dios también el sacrificio de alabanza, el fruto de labios que confiesan su nombre. Hebreos 13:15. Existe un peligro de que la adoración se vuelva una adoración vana y sin significado. Como un antídoto contra este peligro, el apóstol Pablo en Romanos 12:1 nos exhorta a hacer lo que un adorador hacía cuando presentaba en el santuario terrenal un holocausto, que era una manifestación de gesto voluntario en donde se dedicaba por completo a la víctima sin que Dios lo requiriera. Era una actitud de fe y de dedicación y consagración del adorador completa, así como su ofrenda se quemaba completa en el altar. Pablo dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, con un culto racional, consciente, inteligente, con una mente renovada, no conforme a este siglo, sino iluminada por el poder del entendimiento que adquirimos por la palabra de Dios. Pero cuando se pierden de vista la motivación correcta del interior de la vida del adorador y su experiencia exterior, se cae en el peligro de la hipocresía religiosa. Se hace una proliferación del culto. En la economía judaica, los judíos en el tiempo de Salomón aumentaron los altares de sacrificio, aumentaron también el número de sacrificios sangrientos y aumentaron también el número de sacerdotes oficiantes. Pero si ellos no entendían la pecaminosidad del pecado, si ellos no presentaban estas ofrendas en la búsqueda de una transformación genuina, de un arrepentimiento verdadero, de una renovación de su comunión diaria con Dios y un anhelo de caminar en santidad y adorarlo en la hermosura de la santidad, eso era una proliferación, eso era un culto característico de la hipocresía, como dijo Isaías 29, versículo 13. Este pueblo se acerca a mí con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y si hay algún temor en ellos, es el producto de un mandamiento que les ha sido enseñado por los hombres. El profeta Miqueas en el capítulo 6 del verso 6 al 8 indica que además de presentarle a Dios los sacrificios correspondientes, deben de ser acompañados con justicia, misericordia y humildad, además de fe, de gratitud, de arrepentimiento y de sinceridad. Continuamos con la adoración en el sentido más amplio. La adoración cúltica es característica por la parte de la música, el canto, la alabanza, la lectura de las sagradas escrituras, la presentación de los tributos y ofrendas que conocemos nosotros como el ofertorio, tal como lo indica el Salmo 96. El salmista hace una convocatoria universal para que adoren al Dios verdadero, para que conozcan sus atributos, para que experimenten su salvación y para que con gratitud ellos también se añadan a la congregación de los adoradores en espíritu y en verdad al Dios verdadero. Pero tal como dijo Pablo en Romanos 10:14, ¿cómo invocarán a aquel de quien no han oído? El salmista en este Salmo 96 está haciendo
un himno misionero. Pide que se proclame ante las naciones su bendito nombre, que se le diga al mundo que Él es un juez justo, que Él es el creador de todo lo que existe. Y aquí vemos también una dimensión escatológica. En este Salmo 96 con el libro de Apocalipsis, capítulo 14, del 6 al 13, en donde la proclamación universal del Evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo tiene los mismos componentes. Se debe de temerle a Dios, un respeto reverente que se caracterice por una obediencia a sus 10 mandamientos, como lo dice Eclesiastés 12:13. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Y luego, dadle gloria. Isaías 43:7 dice: a todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. El que no adora a Dios y le da gloria, no cumple ni siquiera el propósito por el cual Dios le creó y le dio su existencia. Somos creados para vivir para la gloria de Dios. Y por eso 1 Corintios 10:31 dice: si pues coméis o bebéis o haced cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y luego dice: porque la hora de su juicio ha llegado. El Salmo 96 exalta a Dios como el juez justo que juzgará al mundo con justicia y en verdad. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. También, al igual que el mensaje del tercer ángel en el contexto del Evangelio eterno, el Salmo 96 nos explica que Dios es el creador y que los dioses de todos los pueblos únicamente son ídolos. Así que esta dimensión escatológica se presenta también en armonía con el Salmo 96 en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, del 6 al 13. Mediante una actitud misionera, mediante el compartir este evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, veremos entonces un final resultado, una verídica adoración universal de todos los redimidos de toda nación, tribu, lengua y pueblo, que aprenderán por su propia experiencia a cantar un canto nuevo delante del Señor, y también aprenderán a adorar a Dios en la hermosura de la santidad y adorarle, como dijo Jesús, en espíritu y en verdad. Finalizamos con las aplicaciones pertinentes. En Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 193, dice: del carácter sagrado que rodeaba el santuario terrenal, los cristianos pueden aprender cómo deben considerar el lugar donde el Señor se encuentra con su pueblo. Ha habido un gran cambio, y no en el mejor sentido, sino en el peor, en los hábitos y las costumbres de la gente, que con referencia al culto religioso. Las cosas preciosas y sagradas que nos relacionan con Dios están perdiendo rápidamente su influencia y se rebajan al nivel de las cosas comunes. La reverencia que el pueblo tenía antiguamente por el santuario donde se encontraban con Dios en un servicio sagrado ha desaparecido mayormente. Sin embargo, Dios mismo dio la orden del servicio, ensalzándolo muy por encima de todo lo que tuviese naturaleza temporal. La casa es el santuario para la familia, y la cámara o el huerto o el lugar más retraído para el culto individual. Pero la iglesia es el santuario para la congregación. Debiera de haber reglas respecto al tiempo, el lugar y la manera de adorar. Nada de lo que es sagrado, nada de lo que pertenezca al culto de Jesús debe desaparecer. Él moverá e impresionará el corazón. Él será el guía,
y se desarrollará en la vida una creciente comunión con Cristo. Tenemos en el auditorium divino al cual presentarle nuestras peticiones. Nada nos impida ofrecer nuestras súplicas en nombre de Jesús y creyendo con inquebrantable fe que Él nos escucha y que nos responde. Llevémosle nuestras dificultades, humillándonos delante de Él. Hay una gran obra que hacer y aunque tenemos el privilegio de reunirnos para aconsejarnos mutuamente, debemos estar seguros en cada asunto que tratemos de recibir el consejo de Dios, porque Él nunca nos desviará del camino recto. No debemos de hacer de la carne el brazo, ni debemos depender mayormente de la ayuda y dirección humana. La incredulidad la infiltrará entre nosotros y nuestra fe moriría. Hechos de los Apóstoles 360. El apóstol enseñó que la religión no consiste en ritos y ceremonias, ni credos ni teorías. Si así fuera, el hombre natural podría comprenderla por la investigación, así como entiende muchas cosas de este mundo. Pablo enseñó que la religión es un positivo poder salvador, un principio que proviene enteramente de Dios, una experiencia personal del poder renovador de Dios en el alma. Si estáis en comunión con Cristo, y estoy leyendo Palabra de Vida del Gran Maestro, página 155. Si estáis en comunión con Cristo, estimaréis a cada ser humano como Él lo estima. Sentiréis hacia los demás el mismo amor profundo que Cristo sintió por nosotros. Entonces podréis ganar y no ahuyentar, atraer y no repeler a aquellos por quienes Él murió. Nadie pudo haber sido llevado de vuelta a Dios si Cristo no hubiese hecho un esfuerzo personal por Él. Y mediante esa obra personal podemos rescatar a las almas. Cuando veáis a los que van a la muerte, no descansaréis en completa indiferencia y tranquilidad. Cuanto mayor sea su pecado y profunda sea su miseria, más ferviente y tierno será vuestro esfuerzo para curarlos. Comprenderéis la necesidad de los que sufren, de los que han pecado contra Dios y están oprimidos por una carga de culpa. Vuestro corazón sentirá simpatía en ellos y extenderéis vuestras manos ayudadoras, llevándolos a Cristo en los brazos de vuestra fe y amor. Velaréis sobre ellos, los animaréis con vuestra simpatía y confianza hasta que les sea difícil perder su constancia. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 214. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12:1. En el antiguo tiempo, en el antiguo Israel, los sacerdotes examinaban con ojo crítico las ofrendas traídas como sacrificio, y si descubrían algún defecto, lo rechazaban al animal, porque el Señor había ordenado que fuese sin defecto. Hemos de presentar nuestros cuerpos como sacrificios vivos a Dios, y no debemos de tratar de hacer de esta ofrenda tan perfecta como sea posible. Dios nos ha dado las instrucciones necesarias para nuestro bienestar físico, mental y moral, y a cada uno le incumbe el deber de poner en práctica estos hábitos en su vida, de acuerdo a la norma divina, en todo particular. Agradará al Señor cualquier cosa que sea menor que lo mejor que podamos ofrecerle. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón. Si le amamos de todo corazón, desearemos darle el mejor servicio de nuestra vida. Trataremos de poner toda facultad de nuestro ser en armonía con las leyes que hayan de favorecer vuestra capacidad de hacer su voluntad. Toda facultad de nuestro ser nos fue dada para que pudiéramos prestar servicio aceptable a nuestro Hacedor.
cuando por medio del pecado pervertimos los dones de Dios y vendemos nuestros poderes al príncipe de las tinieblas, Cristo pagó un rescate por nosotros, su propia y preciosa sangre. Por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 2 Corintios 5:15. No hemos de seguir las costumbres del mundo y no debemos de conformarnos a este siglo, mas reformarnos por la renovación de nuestro entendimiento. Romanos 12:2. Les deseo un feliz sábado en la bendita presencia del Señor.